Muy buenas tardes a todos y a todas. Hay muchos caminos trazados pero no recorridos. Y con esta frase prestada yo quiero presentar a un hombre que ha interpretado de la mejor manera este país, a William Ospina. Él está aquí conmigo y vamos a tener una tertulia, una conversación, un diálogo de saberes. William, qué placer estar aquí contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Piedad, y muchas gracias. Eh, Tuvimos una excelente conversación el sábado pasado, un almuerzo muy conversado, como dirían las tías. Y en ello tú decías que debemos dejar de mirarnos en el horizonte de las víctimas y que por lo tanto debíamos reflexionar sobre cómo la política consistió en sacarnos de la vida. Y decías textualmente, la política no se parece a la vida. ¿A qué nueva forma de hacer política te refieres tú? ¿A qué nueva política te refieres tú cuando afirmas esto? Yo sí sinceramente pienso que la política requiere no solo una redefinición, sino también una dinámica distinta. Nos hemos dejado arrastrar hacia una idea de la política que consiste solamente en eso que llaman la lucha por el poder y que termina siendo apenas el juego de zancadillas de los que aspiran a cargos públicos, de los que aspiran al poder, pero no una política en el sentido más profundo y más verdadero de la palabra, que es la búsqueda del bien común y la búsqueda de la convivencia. Si uno pudiera hacerle un examen a la política, así como a los estudiantes les hacen exámenes finales después de todo un año de estudios, pues el examen final de la política tendría que ser cómo está viviendo la sociedad, cómo está viviendo la comunidad, qué niveles de solidaridad, qué niveles de prosperidad, qué niveles de dignidad de la ciudadanía existen. Y es ahí donde uno ve que la política que hemos vivido es una política degradante, una política mezquina, una política de ambiciosos, una política de gente que utiliza los cargos públicos y los recursos públicos para fines privados. Eso lleva en Colombia mucho tiempo, es un fenómeno mundial ahora, pero en Colombia ha tenido sus características muy especiales. Y yo creo que en todo el mundo va siendo urgente, ¿no?, pensar la política de otra manera y la democracia de otra manera. Yo creo que lo que llamamos hoy democracia se parece muy poco a la democracia tal como la soñaron los grandes teóricos y tal como la necesita la humanidad. A ver, William, tú decías también en la reunión que teníamos, o presentabas o planteábamos una gran preocupación por la abstención electoral, y tú decías que precisamente la vía electoral es la vía muerta de la política. Yo me pregunto y nos preguntamos muchos y muchas, ¿en qué creer entonces? ¿Cómo hiciéramos para que la gente realmente se interese por la política, para que la gente crea en la política? Eh, eh, ¿A qué te refieres cuando dices que es la vía muerta de la política, la vía electoral? Yo siento que en Colombia hoy, para no pretender abarcar más con esas afirmaciones, en Colombia hoy la vía electoral es la vía muerta de la política. ¿Por qué, Y William? lo es porque a mí me parece, y todos sabemos, que el modelo electoral en Colombia es profundamente corrupto, ¿no? Hasta los grandes medios de comunicación que pretenden que estamos en una democracia ejemplar, cuando hacen los análisis de las pugnas electorales y de las rivalidades entre los políticos, siempre dicen más o menos esto, pero es que se sabe que si no es acarreando electorado, se sabe que si no es utilizando la mermelada, se sabe que si no es adulando a los electores, nadie va a llegar a ninguna parte y los que tienen las clientelas son estos, estos y estos, y esa es la realidad, dicen ellos, ese realismo resignado es lo que nos tiene en una situación tan crítica. De todas maneras, si algo demuestra, me parece a mí el abstencionismo colombiano, a pesar de que siempre se lo mira como un fenómeno solo de irresponsabilidad y de indiferencia, es que a pesar de que es una época de tanto poder de los medios de comunicación, a pesar de que es una época de tanto poder de la corrupción, de la publicidad, de tantas cosas que presionan a la ciudadanía para obtener resultados inmediatos, el que el 60% o más de la población le dé la espalda a ese modelo electoral en un país donde sabemos que todo el mundo está insatisfecho, porque esto no es Suiza, pues, donde la gente dice que pues, se puede decir que no vota porque de verdad está contenta con lo que hay, es porque la gente no cree en el modelo, siente que el modelo sabe profundamente
que el modelo es corrupto, sabe que el modelo es clientelista, sabe que la democracia es una democracia de fachada, y bueno, yo creo que si somos conscientes de eso, de eso no se trata de asumir indiferencia o asumir desaliento, se trata de buscar la construcción de una democracia verdadera por otros caminos. Y yo creo que con los casos que estamos viendo últimamente más sonados de corrupción, corrupción ha habido y han tenido todos los mecanismos y todas las posibilidades inclusive para taparla. Estos casos, por ejemplo, de Reficar en Cartagena, lo de Odebrecht, que es escandaloso, se dice que apenas sabemos unas cuantas cosas, no tenemos idea de cuántos dirigentes y dirigentes políticas están en Panama Papers, es vergonzoso que ayer se hayan muerto 5 niños quemados en Bolívar porque no había ni agua ni cuerpo de bomberos y se murieron quemados, calcinados precisamente por esto, y todo tiene mucho que ver con el impacto que tiene la corrupción, y esto le quita una inmensa credibilidad a la actividad política, al ejercicio de la política, y yo creo que cuando estamos planteando lo que tú dices de una democracia profunda, de una democracia radical, hay que buscar la manera para que la gente se ilusione, para que vuelva a creer en esto, pero tú decías en algún momento dado que esto no podía hacerse sin la gente, sin la comunidad, sin la participación real de la gente en la construcción de esos nuevos escenarios. Es que la democracia es fundamentalmente la gente, yo no creo que pueda haber otra definición de la democracia que la toma de decisiones de la mayoría y de la comunidad en su conjunto. Y hace mucho tiempo que la democracia se volvió una cosa delegataria, cómplice de la corrupción. Ahora, es muy interesante el tema de la corrupción, porque uno tiende a pensar, y cierto discurso, digamos, jurídico del tema de la corrupción, tiende a mostrar el problema de la corrupción como un problema de personas, ¿no? Un personaje corrupto, un delincuente, un tipo que robó. Pero lo que yo creo, lo que yo siento, no es que no haya corruptos, sino que el modelo es corrupto e induce a la corrupción, ¿no? El modelo mismo, ese tipo de contratación a espaldas de la gente, ese tipo de contratación solamente de grandes maquinarias, de grandes empresas, de grandes monopolios, que hace que los recursos nunca lleguen a la comunidad, que la fuerza creadora de la comunidad nunca sea utilizada para hacer las grandes obras, y esos sistemas de contratación tan curiosos que tenemos aquí. Todos sabemos la cantidad de requisitos que tiene que cumplir cualquier funcionario para posesionarse, cualquier persona para participar en una pequeña actividad de esas que irrigan recursos a la comunidad. Qué cantidad de obstáculos y qué cantidad de dificultades. Mientras que los grandes consorcios de la corrupción saben perfectamente cómo nadar en esas aguas y cómo navegar en esos ríos, y eso, la prueba está en que cuanto más manejan todo ese sistema de la desconfianza y ese sistema del papeleo con el supuesto de que así se está controlando la corrupción, más grandes y aberrantes son los casos de corrupción que se dan. Yo creo que la verdadera solución es la confianza y dejar de manejar todo de esa manera empresarial a espaldas del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque en la medida en que la gente también tiene que ver en la elaboración de los proyectos que supuestamente la van a beneficiar, en ese mismo orden de ideas le hace seguimiento, le hace veeduría, le hace fiscalización al proyecto, y lo digo porque recientemente en el municipio de Puerto Rico, en el Meta, que es un municipio muy lejos, la gente estaba muy molesta por el puente que estaban construyendo, que prácticamente ya se cayó sin terminarlo, y que los recursos que han metido ahí han sido grandísimos y que la gente no fue tenida en cuenta para esto. Yo creo que tiene mucho que ver en cómo legitiman esos proyectos en la medida en que la gente participe. Pero bueno, William, ahora que hablar del proyecto, del modelo, hablando precisamente de eso, yo quiero que nos metamos en un tema muy interesante, que es el tema del proyecto agrario. Y en este último libro que tú has escrito, este ensayo tan interesante, Parar en Seco, tú reflexionas sobre el calentamiento global como una fiebre planetaria, como un síntoma de una enfermedad. Y yo quisiera preguntarte en qué consiste esa enfermedad, pero antes quiero citarte en algo que tú mismo dices ahí, y es en el tema de que nosotros seguimos hoy como exactamente hace 5 siglos, sujetos a las prioridades del mercado mundial en todo el continente, convertidos en repúblicas bananeras, en repúblicas cocaleras, en repúblicas petroleras, en repúblicas cafeteras, porque eso es lo que consumen las grandes metrópolis, y decías tú, y en esa medida los narcotraficantes colombianos sí que son clarividentes en su capacidad de leer el momento histórico.
Sí, porque la verdad es que desde la colonia, desde la conquista, nuestras naciones fueron especializadas en producir cosas que necesitaban las metrópolis. Nunca nuestra ciudadanía fue prioritaria, nunca el consumo interno se tuvo en cuenta. Cuando Francia define su modelo económico, lo primero que se pregunta es qué consumen los franceses, cuánto vino, cuántos mariscos, cuántos quesos, ¿no? Cuánto trigo. Y una vez que tienen definida la cantidad de productos que la mesa del francés necesita, entonces sí definen qué les falta para importarlo y qué les sobra para exportarlo. Y me parece que es la manera lógica de manejar la economía de un país. Aquí nunca se piensa en macroeconomía cuáles son las prioridades de consumo de la comunidad colombiana. El 50% de la población importa 5 si va a desayunar o no va a desayunar. Eso no preocupa a nuestros grandes gurús de la economía, que todo lo manejan de acuerdo con ese viejo criterio colonialista de qué vamos a importar y qué vamos a exportar. Y aquí, a partir sobre todo, pues es una política muy antigua, pero a partir de la apertura económica de Gaviria en el año 90, se agudizó al máximo esa idea de que lo único que tenemos que hacer es competir en el mercado mundial y olvidarnos por completo de nuestras prioridades de consumo interno. Y todos sabemos que aquí se clausuró la agricultura, se cerró la industria, inclusive se clausuraron las instituciones que medio le alcanzaron a servir a la gente de ¿Te lo que llegó acuerdas a del construir IDEMA? el modelo del Frente Nacional. Y, y claro, empezamos a depender de tal manera del mercado externo sin tener una productividad agrícola y sin tener una productividad industrial, que la única consecuencia, la consecuencia necesaria de todo eso era el auge del cultivo de coca y del narcotráfico. O sea, la economía ilegal entró a sustituir a una economía legal irracional hecha contra el país y contra la gente. Y yo creo que se desprende de ahí, de lo que tú estás planteando, una urgente necesidad precisamente de reindustrializar el país, de proteger el mercado interno, de producir realmente lo que necesitamos consumir. Bueno, incluso hay una situación particularmente interesante en este momento, y es que como ya llegó el presidente Trump a decir que los Estados Unidos primero, bueno, lo que respondieron los canadienses al otro día, sí, pues entonces Canadá primero, ¿no? Y lo que ya está diciendo México es, bueno, entonces México primero, ¿no? Ya ayer leí en una columna de Gabriel Silva en el Tiempo que nos iba a tocar empezar a decir Colombia primero. Deberíamos estarlo diciendo Hace hace mucho rato. tiempo. Y me temo que nuestras élites, cuando hablan de Colombia primero, siempre piensan solo en la dirigencia primero, cómo van a salvar ellos sus intereses en este momento en que va a haber un cambio radical Sí. del paradigma internacional. Pero yo creo que Colombia sí va a tener que empezar a pensar muy seriamente en un rediseño de su economía, en un rediseño de su agricultura y en un rediseño de un montón de cosas, porque Colombia lleva 80 años aplazando unas reformas fundamentales. Desde el sacrificio de Gaitán, yo siempre he sostenido que Colombia quedó en pausa, la gran pausa que decretó Eduardo Santos. Estamos todavía en esa gran pausa y se ha mantenido esa gran pausa solo mediante la violencia, ¿no? El país está paralizado y es una olla a presión de violencias, y hasta que no se hagan las grandes reformas históricas que hay que hacer, Colombia no cambiará. William, yo creo, colegir de lo que estás diciendo, que se hace necesario emprender un proceso de recuperación de lo que significa precisamente nuestra agricultura. Y yo te preguntaría, a la luz de la implementación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, cómo se ve esto? Y sobre todo con unas decisiones que está tomando el gobierno que van a contraluz de lo que realmente se ha venido pactando, inclusive de la misma misión rural que el gobierno encomendó, que encabezó el doctor José Antonio Campo, y que ahora la Corte Constitucional da a conocer un concepto que favorece las CIDRES, pero que además deja sin piso la consulta previa, que era una manera de proteger frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes una serie de iniciativas que no consultaban sus intereses. Entonces, uno se pregunta con mucha preocupación si es posible emprender una recuperación de la agricultura del país a la luz precisamente de estos acuerdos de paz con las FARC. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que los acuerdos de paz con las FARC, como son acuerdos hechos con una guerrilla rural y para resolver un problema de violencia rural, pues solo se plantean ciertos temas de la gran agenda política colombiana, una agenda enorme
la dirigencia misma de nuestro país nos dice con toda razón, es que todos los grandes temas de la política colombiana y todos los grandes temas de la economía colombiana no se pueden discutir con la guerrilla no es el interlocutor adecuado para resolver esos problemas. Sin embargo, intentan hacernos creer que va a ser mediante los acuerdos con la guerrilla que se van a enfrentar los problemas del país. Yo creo que hay que hacer acuerdos con la guerrilla y también hay que cumplirlos, ¿no? Porque aquí no solamente es firmando los acuerdos, sino cumpliéndolos, pero sobre todo también hay que hacer acuerdos con la comunidad. ¿Cuándo es que vamos a hacer las grandes reformas históricas que el país necesita y que no se pueden discutir con la guerrilla? Porque la guerrilla es apenas un agente de violencia y la prueba de un viejo fenómeno de injusticia en el campo. Pero aquí lo que necesitamos es una nueva ciudadanía, una ciudadanía que actúe, y yo no espero nada de la clase dirigente colombiana. Yo creo que aquí la ciudadanía tiene que tomar la iniciativa de construir una democracia verdadera, civilizada, generosa, profunda, que de verdad consulte cuáles son las transformaciones que el país requiere y no unas transformaciones para generar conflictos sociales, sino para resolver los muchos conflictos sociales que ha generado una manera muy injusta y muy antidemocrática de gobernar el país. A ver, William, yo diría que si crees tú que vamos hacia la posibilidad de una consolidación de la paz cuando precisamente reflexionamos muchos y muchas sobre los incumplimientos que ya comenzaron a darse por parte del Estado, del gobierno. Llegar a las zonas veredales y ver estos lodazales, estos desiertos sin agua y sin nada, es una humillación, diría yo, a la dignidad precisamente, no solamente de la insurgencia, sino de todo un movimiento campesino que dio una serie de luchas durante muchos años, y luego vemos un paramilitarismo totalmente copando las zonas de donde están saliendo las FARC. Entonces yo me pregunto, ¿si crees tú que sea posible consolidarla, lograr la consolidación de la paz cuando desde ya se comenzó a incumplir? Pues yo creo que la paz requiere un diseño más amplio que el que nuestra dirigencia es capaz de hacer, ¿no? Yo creo que es muy urgente que se desmovilicen todos los grupos armados en Colombia, que es muy urgente que se consolide la convivencia, pero no va a haber una paz verdadera si no hacemos algo por la juventud colombiana, que está a merced de todas las violencias. Si no hacemos un proyecto urbano para el futuro, y esas cosas no están en los acuerdos de paz, ni una política de juventudes, ni una política urbana. Y un tercer tema, que para mí es el más urgente de la agenda planetaria, que es el tema ambiental. Colombia es un país privilegiado que está diseñado por la naturaleza para ser una gran fábrica de agua. Colombia tiene la mitad de los páramos de este planeta. Sí. Y hemos permitido en muy poco tiempo un proceso de deforestación de las cuencas del río Magdalena y del río Cauca que nos tienen abocados ya a una situación a que Colombia pierda esa condición de fábrica de agua, y nuestros ríos ya se sabe cómo están deteriorados, ¿no? el grado de contaminación del río Magdalena, la muerte de la subienda, todas esas cosas que nos deberían tener alarmados, pues no parecen preocupar yo a veces pienso que el proceso de paz tenía que ir acompañado de un proceso muy serio de redefinición de nuestras políticas ambientales, de nuestras políticas urbanas y de nuestras políticas de juventudes, y nada de eso está allí. Pero bueno, sí, hay que hacer entonces esa agenda, hay que redefinir cuál es la agenda nacional, un proyecto de reforestación nacional. En todo el mundo la reforestación es la primera tarea de la humanidad. Sí. Un proyecto de reforestación de las cuencas, de reforestación de los páramos, de reforestación de las ciudades mismas, de reforestación de la zona cafetera, de reforestación de las zonas ganaderas, es urgente en Colombia y sería además un camino de solución al problema de los jóvenes, porque los jóvenes están necesitando un ingreso social a cambio de poder hacer una gran campaña de participación en la solución de los problemas del país. Y reforestar, que no es solamente sembrar árboles, sino cuidarlos y volver a crear un equilibrio natural. En un momento en que Copenhague se ha propuesto ser la ciudad más verde de Europa, nosotros tenemos el deber de cambiar esas prioridades de nuestra política. Y es urgente. Si Alemania y si Dinamarca decidieron ya tener un 100% de energías limpias, pues nosotros, ¿por qué vamos a esperar ser los últimos en la lista? Colombia hace un siglo dio un ejemplo maravilloso.
siendo un país supuestamente por allá del tercer mundo, no sé qué, creó la segunda aerolínea comercial del mundo. Eso muestra el talante de modernidad que nuestro país ha tenido. Pues Colombia tiene que ser capaz de tomar la iniciativa de empezar a depender de energías limpias. Tenemos todas las condiciones para hacerlo y es el momento de hacerlo. Este es un tema planetario que no da espera. Bueno, hay que admitir que en Colombia era más difícil ese esfuerzo de construir una nación, más difícil incluso que en México, que en Perú y hasta cierto punto que en Argentina. Sí. Por eso es importante como consultar la historia y ver cuál ha sido nuestro proceso particular de evolución y de formación. Eh, Colombia no es un país mayoritariamente indígena como México, ni es un país mayoritariamente blanco de origen europeo como Argentina, ni es un país mayoritariamente mulato como el Brasil, ¿no? Eso hace que sea más difícil echar mano de una tradición y fortalecerse en ella y definir una fisonomía y un perfil para hablar con el mundo, ¿no? México encontró muy temprano, gracias a que la gran reforma liberal mexicana fue hecha bajo el liderazgo indígena de Benito Juárez, Sí. encontró muy temprano la manera de reconocerse en esa vieja tradición indígena. En México todavía hay muchas deudas con los indígenas, pero por lo menos hay una leyenda nacional en la cual el indígena forma parte constitutiva de la nacionalidad. En Argentina, Argentina fue un país de inmigrantes y esos inmigrantes entraron a darle una fisonomía muy fuerte de país moderno y de país cosmopolita a la Argentina, que también configuró su identidad. Y en Brasil, por supuesto, que la pertenencia a ese mundo africano y a ese, les dio también. En Colombia era más difícil porque aquí ya desde el comienzo la diversidad era muy grande y cuando llegó la conquista española la diversidad se agravó, se agudizó. Otra cosa es que en nuestros países y en Colombia muy particularmente, muchas de las cosas que nos definen nacionalmente llegaron de afuera. No podemos, en una época que hablaban dizque de ideas foráneas, cada vez que los estudiantes protestaban o que alguna cosa así, eso son ideas foráneas. Pero es difícil encontrar elementos de la nacionalidad colombiana que no sean foráneos. La lengua española que nos configura, que configura nuestra psicología, nuestra sensibilidad, todo, llegó de Europa, la religión católica llegó de Europa, las instituciones republicanas llegaron de la división de los poderes públicos de Montesquieu y de los ideales de la Revolución Francesa. En fin, somos un país que somos una mezcla de muchas cosas. Tal vez las que han permanecido más ocultas son la naturaleza, que siempre la miramos como si fuera una naturaleza de segunda categoría porque había que tener el culto del paisaje europeo, y nuestros pueblos indígenas que de todas maneras fueron minimizados y borrados, por eso que Germán Arcitiegas llamaba muy lúcidamente no el descubrimiento de América, sino el cubrimiento de América, que fue lo que se dio con la colonia. Entonces, el esfuerzo por encontrar una fisonomía colombiana, por construir una nación colombiana, es un esfuerzo contra el que luchó la dirigencia siempre, porque ellos querían ser blancos, católicos, europeos, de muebles vieneses y humor británico, y entonces negaron la diversidad de este país y odiaban hasta la naturaleza de este país y les parecía que este país de tierra caliente y de caimanes y de mosquitos y no sé qué, era como le llamaban la manigua, el infierno verde, no sé qué. Ahora que después de Humboldt tenemos una mirada nueva sobre la naturaleza, pues el paraíso está aquí, y no en esas tierras áridas y muertas de nieve y de... Entonces, ahora tenemos la posibilidad de un nuevo discurso de lo que somos, de un nuevo relato de lo que somos, y de encontrar en esa diversidad nuestra un argumento para construir un relato, pero los únicos que aquí fueron conscientes siempre de nuestro mestizaje y de nuestra diversidad fueron las personas humildes, las que hicieron la gran cultura popular, las cumbias, los paseos, los currulados, ahí sí se siente palpitar este país. Los otros, el esfuerzo oficial del país, de Miguel Antonio Caro y de toda esa gente, era por borrar esa diversidad y por mostrar la cara pues del señor francés o del señor latinista. Cuando García Márquez por fin recogió todo ese clamor y esa verdad, hizo esa novela espléndida que deslumbró al mundo, fue cuando se comprendió que todo lo que habían tratado de ocultar era lo que más verdaderamente nos representaba
y de lo que más podíamos estar orgullosos frente al mundo. Inclusive tú decías que la memoria siempre nos rescata, yo creo en ello, y por eso me pregunto yo, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para desatar esos procesos políticos que ilusionen a la gente, que le devuelvan la alegría a la gente, que le devuelvan la esperanza, que le den la gran posibilidad de sentirse orgullosos de ser colombianos y colombianas, porque hombre, qué maravilla el Festival de Barranquilla, qué hermosura el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Blancos y Negros en Nariño, la belleza del Festival Vallenato, el canto de acordeones en Fonseca, La Guajira, bueno, la Feria de las Flores en Antioquia, en Medellín. Pues Piedad, yo cada vez creo menos en una política que no se parezca a la vida. Yo creo que la política hoy en Colombia debe consistir en recuperar la normalidad del vivir. Llevamos demasiado tiempo padeciendo una violencia terrible, no solo la violencia del conflicto, sino todas las violencias que a la sombra del conflicto han crecido, y no solo a la sombra del conflicto, sino a la sombra de la injusticia, de la exclusión, del egoísmo de la dirigencia colombiana, y durante mucho tiempo no se ha permitido a la gente vivir la vida, vivir esa vida plena que uno puede perfectamente identificar en los viejos vallenatos, en las canciones de los años 40, de los años 50, en las viejas leyendas, en las viejas tradiciones de la literatura, del arte colombiano, de las fiestas populares colombianas. Recuperar la normalidad del vivir me parece que es el nombre de la política en Colombia hoy. Y me parece que la política en ese sentido convencional que ha manejado la derecha, y por supuesto que en gran medida también la izquierda, una política esquemática, una política de cartilla, de tratar de sacar a la gente de la vida para volverlos instrumentos de tal o cual proyecto político, es lo que no puede funcionar en un momento en que lo que necesita la sociedad colombiana es reconciliarse, volver a creer en sí misma, tomar posesión de su memoria, hacer hermosas expediciones por su territorio, reconociendo toda esta naturaleza que está tan seriamente amenazada por el poder del neoliberalismo y de la gran industria y de unos poderes que están expropiando a la humanidad de su relación con el mundo. Y creo que en esa medida el ejercicio elemental de encontrarnos, no para otra cosa que encontrarnos, ¿no? Unas reuniones sin otro propósito que estar juntos, que querernos, que cantar, que conversar, que mirar el territorio, que defender los manantiales, que proteger las cuencas, que salvar la fauna silvestre y reconstruir los tejidos del afecto profundamente deteriorados por una manera insana e infame de mirar el país y de administrarlo, es el nombre de la política hoy. Yo no lo veo, no veo otra manera, no veo que una cosa de conspiraciones y de avidez de poder y de zancadillas y de luchas y de facciones, que es a lo que nos acostumbraron a definir como la política, estas élites que vivieron de pelear entre sí, de poner al país a pelear por ellas y por sus banderas. No, creo que es necesario encontrar el rostro humano de la política, el rostro fraterno de la política, y en primer lugar construir una normalidad del vivir y recuperar una memoria que está borrada o que está fragmentada o que está disociada para que ese tejido social se recomponga. Y yo creo que el deber de los líderes y de los dirigentes en este momento en Colombia es ir detrás de quien los sigue. Mira, yo creo que recogiendo eso me hago memoria de un refrán que escuchaba uno mucho hace mucho tiempo, que decía que aquí los ricos, la clase alta quería ser inglesa, que la clase media quería ser norteamericana y que los pobres querían ser como el pueblo mexicano. Y uno se ponía a ver y eso tiene mucho de realidad. Yo creo, William, profundamente que a este país le hace mucha falta que lo amen, que lo quieran. Yo creo que su clase dirigente en su gran mayoría poco le importa realmente eso de los sentidos, eso del afecto, eso del amor. Yo creo que aquí hay que desatar una cantidad de procesos con la gente y desde la gente, pero fundamentalmente yo creo que hay que desatar desaforadamente lo que yo diría un amor total por lo que somos, por lo que realmente significamos en este país. Y yo creo que eso
nos reconciliaría enormemente y nos haría mirarnos a nosotros mismos como lo que ese arpegio, no solamente musical, sino de etnicidad, de naturaleza, de todo lo que significamos precisamente para Colombia. Yo creo que aquí la gente ama mucho su territorio y uno lo ve en los recorridos por las regiones y la gente cómo se duele. Yo te quería recordar en una expedición que nosotros hicimos hacia una zona entre Antioquia y el Chocó, donde hay una comunidad indígena y queda el cerro Careperro. Y en ese cerro hay muchísimo oro y una de esas multinacionales pues estaba detrás tratando de sacar a los indígenas y a los negros, que además hicieron una amalgama muy bella para defenderlo. Y cuando iba a aterrizar un helicóptero con unos ingenieros para empezar a mirar la explotación del cerro, todas las mujeres se acostaron en el cerro, no pudieron aterrizar y defendieron el territorio, defendieron esa madre naturaleza, lo que es la Pachamama. Pero yo creo que lo más importante de esto es decir que queremos el territorio, pero no nos integramos, o sea, cada uno en su espacio, y yo creo que lo más importante es lograr precisamente esa integralidad de todo el territorio colombiano para que podamos en esencia defender ese espacio vital y sobre todo, vuelvo y te repito y reitero y recojo lo que tú has venido diciendo, reconocernos en esa inmensa hermosura que somos como país, quererlo como país. Y creo que lo más bello, lo más hermoso que tiene Colombia es la gente que, a pesar de todo lo que hemos sufrido, de esta violencia tan atroz, de este desarraigo tan atroz de su clase dirigente, es la gente del común y corriente, la gente en los territorios que la defienden. Pues esa es una reflexión que yo hago desde la construcción de ciudadanía, de nación, recuperando la memoria, recuperando los saberes. Bueno, William, y quisiera que nos hicieras una última reflexión, no sin antes agradecerte el inmenso placer de conversar con un gran colombiano como tú. Muchas gracias, Piedad. Bueno, no, pues es que como hay tantas cosas de qué hablar, seguiremos hablando de ellas y ojalá hablando con la gente que es la que sabe verdaderamente y la que tiene tanto que enseñarnos. Colombia ha hecho esfuerzos muy grandes por construirse como país. Yo estoy seguro que si Colombia se sostiene, no es por sus instituciones y no es por sus gobernantes. Colombia se sostiene por la enorme recursividad de su gente, por el amor que la gente tiene por el territorio, por la manera como ha protegido su sensibilidad y su memoria en medio de una gran adversidad, porque ha sido muy desamparada, este Estado no la ha protegido, cada vez es menos un Estado protector de la familia y del trabajo, de manera que el tesoro del país es su gente, también su naturaleza, y del diálogo de la gente entre sí y de la gente con la naturaleza saldrá el país que verdaderamente es y que verdaderamente podrá reconciliarse. Bueno, William, muchas gracias. A ti. Un abrazo.